Seguimos analizando las carreteras de nuestro país entre el abandono y la negligencia y en este segmento hablando pues de los seguros, contra qué nos amparan, accidentes, hechos violentos, ¿cómo funcionan? Y saludo para entender un poco más este tema a Carlos Islas, él es el representante de Limbra en México y Master Trainer para América Latina. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Marta, es un verdadero placer estar contigo, con tu auditorio y pues un tema muy importante en estas fechas de muchas vacaciones y de mucho tránsito. Hablar de esto me parece muy pertinente, así es de que feliz de estar contigo, Marta. Adelante. Muchas gracias. Yo quisiera separar aquí varias situaciones. Primero, hablar de las carreteras en el país. Sabemos que hay carreteras en el país, autopistas de peaje, algunas operadas por Capufe, y que en estas sí hay un seguro de cobertura que tiene sus diferentes características y sus diferentes condiciones. Y yo estaba leyendo un poco algo que yo no sabía, la verdad, es que todos sabemos que a partir de más o menos del 2014 se supone que todos debemos tener un seguro para poder operar nuestro automóvil. Digo, en teoría, porque 30% solamente está asegurado, ¿no? Pero hay unas condiciones, me parece, en estas autopistas de Capufe, que una persona que tenga un accidente, pues primero va a entrar el seguro de su automóvil y después ya entrará el de Capufe cuando se acabe, digamos, el monto. Y una condición, ¿qué pasa con aquellos que no tienen un seguro de gastos para el automóvil o para accidentes? Hay un deducible, en fin, hay varias cosas aquí. Vamos a hablar rápidamente de eso, que ya hablamos, pero es importante resaltarlo. Si nos puedes explicar rápidamente. Claro, mira, en los casi 45,000 kilómetros de carreteras federales, la ley establece que tú, si eres propietaria de un automóvil, debes de tener al menos un seguro contra daños a terceros en sus bienes y en sus personas por una suma asegurada de 4 millones de pesos. La suma asegurada de 4 millones de pesos ha sido fijada en función, digamos, del peor escenario posible. ¿A qué me refiero? Depende del juez y el estado donde un accidente fatal ocurriera, el fallecido pudiera llegar a costarte alrededor de 4 millones de pesos. Esa es la multa que te podría imponer un juez, dependiendo de las circunstancias de a quién perdió la vida y la situación económica de quien cometió el homicidio imprudencial, etcétera. Pero digamos que esa es la pena máxima, si se me puede si puedo utilizar esta expresión. Entonces, tienes razón, no todas las carreteras son de peaje, con lo cual tengan un seguro. Y también tienes razón al decir que primero está la obligación mía de tener o contar con este seguro. Inclusive, la multa por no tener el seguro es más costoso que el propio seguro en sí mismo. Una póliza de esa naturaleza debe de costarte al año, depende de la aseguradora, entre 2,800 y 3,500 pesos. Mientras que la multa supera los 4,000 pesos por no tener el seguro. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo seguro y no venía en estado de ebriedad? Bueno, pues el seguro de Capufe va a servir, va a ser útil en caso de yo haber transitado por una carretera de peaje en donde hubiese pagado, pues desde luego, mi ticket por transitar, ¿no? Ahí. Aquí me quiero detener tantito. Eso decimos en las carreteras de peaje que están operadas por Capufe. ¿Qué pasa con el resto de las carreteras, caminos, etcétera, del país? Ahí aplica la obligación de que tú debes sí o sí de contar con una póliza de daños a terceros en caso de utilizar cualquiera, insisto, de los 45,000 kilómetros de carreteras federales. Entonces ahí es tu obligación tener esto. Entonces, ¿qué pasa si no lo tienes? Bueno, pues se van a ir contra tus bienes y va a ser un proceso legal largo, pero vas a tener que responder sí o sí por los daños ocasionados. Entonces, bueno, pues ahí además te harás acreedor a una multa por no tener el seguro. Muy bien. Ahora, estábamos revisando cómo opera los seguros que otorga Capufe y decíamos, en ningún momento amparan ante un hecho violento, que es otro asunto completamente, pero que lamentablemente se está convirtiendo en una cotidianidad en nuestro país. El asalto, las violaciones, los secuestros en las carreteras. No lo cubre ningún seguro de Capufe, ¿verdad?
Mira, no lo cubre cuando tú eres el perpetrador. Si eres víctima, sí está cubierto, pero si eres perpetrador, es decir, si tú eres el que está saltando, etcétera, y le provocas la muerte a una persona, el seguro pues no operará para ti. O si estás en un pleito carretero porque alguien se te cerró y entonces tú estás tratando de lastimar a la otra persona y se provoca un accidente, pues tampoco operará el seguro en estos casos. Entonces, si eres tú el agresor o estás envuelto en una riña en donde tú, en este ejemplo que te estoy dando, alguien se te cerró y empiezas a pelear y se vuelcan los coches o hay un accidente fuerte, la aseguradora no va a responder. No. ¿Qué pasa en actos de vandalismo, en bloqueos, etcétera? Ahí sí operaría la cobertura, siempre que tú tengas una cobertura amplia, no solamente limitada. Tú vas a tener que pagar un deducible y la aseguradora se hará responsable de reparar tu automóvil sin problema. En este caso que tú planteas, sí está cubierto, sí está previsto. Pero ese es el que yo tengo de forma particular, el de Capufe, el de las carreteras, el que yo tengo derecho Ese por no. haber pagado mi peaje, ¿lo cubre? Ese no. No. ¿Qué pasa cuando hay una toma de caseta? ¿Qué pasa cuando hay una toma de caseta y entonces no me dieron boleto? Bueno, aquí tú estás, es decir, si hubiese un accidente, el seguro sí te va a responder porque esa pues no es tu responsabilidad, ¿no? Es decir, no es que tú te hayas saltado la pluma y no hayas pagado, pues sería otra historia, pero aquí como no es tu responsabilidad, el seguro sí se aplicaría. En una circunstancia como la que tú estás planteando, sí procede el seguro. De acuerdo. Tengo entendido que para hacer válido el seguro que opera Capufe, uno debe presentar el comprobante de pago. ¿Qué pasa en caso de un accidente pues un poco más grave que cualquier alcance y en donde el boleto pues igual quién sabe dónde quedó porque la gente está lamentablemente gravemente herida? Bueno, aquí habría manera digamos, acudir al auxilio de la propia Capufe, porque acuérdate que cada vez que tú entras a una caseta de peaje, pues hay cámaras y están grabando todos los autos. Entonces, bueno, pues ahí aparecerán las placas de cuando tú pasaste. Claro, esto será más tortuoso, más tormentoso y tendrás que pasar una serie de trámites burocráticos mayores, pero no sería un problema mayor, querida Marta. Perfecto. Regresando al tema de los seguros, que es responsabilidad del usuario tener y las protecciones que me amparan. Entonces, yo compro un seguro para mi automóvil y tengo que fijarme que ese seguro que compro y que me sirve por si en la ciudad alguien me choca, yo lo choco, etcétera, se paguen los daños. ¿Sirve ese mismo para las carreteras del país o tengo que fijarme en las cláusulas y etcétera? No, sí, sirve perfectamente. Digamos, para nuestro público y dejarlo súper claro, hay 3 escalones básicos. Está la cobertura más elemental, que se llama daños a terceros, que esta es la que te exige la ley y que te va a cubrir hasta por 4 millones de pesos por los daños que tú le causes a otras personas en sus bienes o en sus personas, que atropelles a alguien, que choques otro automóvil y alguien quede mal herido o fallezca dentro del otro automóvil golpeado, etcétera. Para eso sirve esta cobertura. Le sigue una que se llama limitada, Marta. Esta va a incluir el robo total de tu automóvil. Y después, finalmente, el tercer escalón es la cobertura amplia, en donde también vamos a reparar tu auto luego de que tú pagues un deducible. En el caso de daños a terceros no aplica ningún deducible, es decir, yo soy responsable y choqué tu automóvil, lo único que tengo que hacer es llamarle al ajustador y el ajustador te dará un volante para que tú arregles tu auto y sin que yo tenga que pagar un solo centavo. Claro, yo me quedo con mi pérdida, yo me quedo con el problema de reparar mi auto, pero no me cuesta Solo nada pago el reparar el tuyo.
Es correcto. En la cobertura limitada, donde se incluye el robo total de mi automóvil, ahí sí habrá un deducible equivalente al 10% del valor comercial del automóvil. Si ahorita vendo mi coche y me dan 100,000, bueno, pues el deducible serán 10,000, voy a recuperar 90,000 en este ejemplo. Y finalmente, la cobertura amplia que me va a permitir reparar mi automóvil, pues yo voy a tener que pagar un deducible equivalente al 5% del valor comercial del automóvil. En este mismo ejemplo, pues pagaría 5,000 pesos y mi coche se va a reparar, sea lo que sea que tenga. Si el daño excede el 50% del valor comercial, será pérdida total y me darán los 100,000 pesos menos mi deducible. En este ejemplo, 95,000. Lo que diga el librito. Ok, nada más rápidamente y una respuesta corta porque me está cortando la guillotina. ¿En todos estos aplica hechos violentos? ¿Alguna pérdida por hechos violentos en carreteras? ¿En los tres? Absolutamente, sí, absolutamente, sí. Perfecto. Pues con esa buena noticia nos vamos a una pausa. Yo te agradezco mucho, Carlos Islas, representante de Limbra en México y Master Trainer para América Latina, tu asesoría a este respecto. Es un placer estar contigo con el auditorio. Felices fiestas, Marta.